Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. Esta semana estudiando Parashat Balak. La porción del burro que habla, y no es Shrek esto es la Biblia, ¿cierto? La porción del Bilam, de la persona que quería maldecir a Israel, pero terminó bendiciéndolo, como dice la escritura, por así decirlo, al que te bendiga lo bendeciré, al que te maldiga maldeciré. En el fondo no podrán pronunciar maldición sobre ti, etcétera. Muchas cosas pasan, también está el pecado de los israelitas, ¿cierto? Con las moabitas. Hay esta para allá, ¿cierto? Es una, podríamos decir que es una porción pasional. Pasan muchas cosas, ¿cierto? Eh, Porque primero vino el temor, ¿cierto? De Balak, hijo de Zippor, cuando tuvo mucho temor, ¿cierto? Él y su pueblo, de los israelitas que estaban avanzando, ¿cierto? En los territorios, iban a pasar por su territorio y tenía temor de que los vencieran y ellos terminaran, ¿cierto? Eh, en la nada, en la perdición, en la derrota. Quisieron, por lo tanto, ¿cierto? Contratar a un malvado profeta. Bueno, en verdad, no le digamos todavía malvado. Quisieron contratar, ¿cierto? A un visionario. Como dice ahí que él venía de peor. ¿Cierto? Que eso podría interpretarse en hebreo y así lo leen, ¿cierto? Según inclusive algunas inscripciones antiguas, halladas, ¿cierto? De hecho, en Medio Oriente, de que era un adivinador de sueños, de hecho era popular Bilam. Hay otra inscripción, ¿cierto? En Deir Allah, que aparece el nombre de Bilam. Y Bilam, ¿cierto? Se puede interpretar como, dice que venía de peor, como una persona que interpretaba sueños. De hecho, la misma palabra que se utiliza para Bilam es la que se utiliza para Yosef, que era interpretador de sueños, por ejemplo. Bueno, pero lo llaman, ¿cierto? Para que maldiga al pueblo de Israel y así en el fondo no prosperen y su pueblo no sea destruido. Pero bueno, en el intertanto, ¿cierto? Bilam, con un contacto, digamos, vía comillas, esa adivinación, ese encantamiento que hacía, vemos en la historia que Dios le habla y le dice que no vaya, y él empieza, ¿cierto?, a interrumpir, digamos, en esa misión que él tenía, de varias formas, hasta que va igual, tentado, ¿cierto?, por el dinero, y una vez allí, ¿cierto?, dispuesto para maldecir al pueblo de Israel, termina bendiciéndolo. Tres grandes bendiciones, ¿cierto?, que les profiere. Entre eso, ¿cierto? Tiene un episodio donde se le interpone como un satán, dice, como un enemigo. Un ángel de Dios. Un malaj, dice. Y Bilam, enceguecido, por así decirlo, el que se jactaba de tener un ojo, ¿cierto? Un ojo visionario, un ojo que podía interpretar, como lo dice él mismo, ¿cierto? En esta para allá. Él tenía un ojo de verdad profético, por así decirlo. Pero no es capaz de ver a este malaj. En cambio, sí, su burro, ¿cierto? El cual no quiere avanzar porque se ve encontrado con él. Y bueno, en ese episodio, ¿cierto? Dice que tres veces prácticamente tiene, digamos, este enfrentón. Tres veces se repite ahí varias cosas, que lo enfrenta, ¿cierto? Digamos como que el asno se detiene. Bilam lo desafía también para que siga y así. Hay un número 3 ahí que vamos a explicar. Y luego Bilam prácticamente larga tres profecías. Una, dos y tres, ¿cierto? Y nos vamos a centrar en la tercera, nuevamente volviendo al número 3 donde Bilam, ¿cierto? Dice la escritura, se los voy a leer porque vamos a tenerlo ahí. Perdón, es más que tres profecías, lanza varias profecías. Pero es la tercera que él dice, ¿ya? Manteniendo este número 3 que vamos a hablar, porque dice más profecía en verdad. Dice la siguiente. Cuando Bilam vio que agradaba al Eterno bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto, y levantó Bilam sus ojos a Israel y vio a Israel acampado por tribus, y vino sobre él, dice el Espíritu de Dios. Comenzando su profecía, dijo:
oráculo de Bilam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos, el de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Y dice, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel, como valles que se extienden como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, y su simiente estará junto a muchas aguas. Más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. Dios los saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos. Los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león o como leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Entonces, esta porción, ¿cierto? Tan reconocida, tan reconocida. Y el episodio digamos, del burro, ¿cierto? Del asno. Vamos a conectarlos en este comentario. Vamos entonces al contexto. Balak, contrató a Bilam para maldecir al pueblo de Israel. Sin embargo, por mucho que Bilam lo intentó, simplemente no pudo hacer que las maldiciones salieran de su propia boca. O sea, no tenía ni control de sus propios labios. ¿Cuánto más puede saber él o podría tener intención de conocer el destino? ¿O cómo podría manipular a alguien el destino si no podía controlar ni siquiera sus labios? Dice que Hashem puso palabras en la boca de Bilam y le dijo, regresa a Balak y así le dirás. Es decir, Bilam le dice a Balak lo que no quiere escuchar, ¿cierto? Dios me guió, ¿cierto? Hasta aquí. Desde Aram, Balak, rey de Moab. Él me guió desde las montañas del este. Ven, invoca una maldición sobre Jacob para mí. Ven, trae la ira sobre Israel. ¿Y cómo puedo maldecir yo lo que Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo enfadarme si Dios no se ha enfadado? Dice la Torá. Al respecto, ¿cierto? Estas palabras que dice Bilam, ¿cómo puedo yo maldecir? Dice, Ma Ekov lo cavó él. Lo cavó él. ¿Cómo puedo maldecir? Dios no ha maldecido. Incluso cuando los hijos de Israel, ¿cierto? Podríamos decir que merecían alguna maldición. O sea, como hemos leído en estos episodios, podrían merecer alguna maldición. No podían ser maldecidos. Hay algunos ejemplos en la Torá respecto a que no se pudo maldecir cuando en realidad podría haberse meritado una maldición. Por ejemplo, cuando Jacob estaba a punto de morir, se dirigió, ¿cierto?, a Shimeón y Leví, quienes habían, ¿cierto?, dado muerte a muchos hombres, a muchas personas, y dice que él los maldijo, pero maldijo solo su ira. Maldijo la ira de Shimón y Leví, pero no maldijo a sus hijos. En otra oportunidad, cuando Jacob fue, ¿cierto?, a Itzhak para engañarlo, para que le diera la primogenitura a él, es decir, la bendición de la primogenitura en vez de a su hermano mayor, él mismo era digno de ser maldecido. Sin embargo, cuando Itzhak se enteró de esto, dice, él también será bendecido. Es decir, no lo pudo maldecir. Por el monte de Gerizim y el monte de Ebal, dice la escritura, y estos se levantarán para bendecir al pueblo. Es decir, era el contexto, unas palabras en un monte iban a maldecir y en otras palabras en el otro monte iban a bendecir, maldecir y bendecir. Pero dice así, y se levantarán para bendecir al pueblo. Entonces, no dice para maldecir al pueblo. O sea, en el monte que son pronunciadas las maldiciones, no dice y se levantarán para maldecir al pueblo, sino en realidad todo es visto, por así decirlo, como una bendición. Y no son maldiciones decretadas, por así decirlo, sino que son consecuencias que vendrían si es que el pueblo no hacía lo que debía. Pero no eran, ¿cierto?, pronunciadas maldiciones sobre el pueblo de Israel. Entonces, al respecto,
¿Cómo pudo maldecir? Dios no ha maldecido. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel no es un pueblo maldecido, incluso cuando aparentemente mereciera ser maldecido. Ok, respecto a esto, ¿cierto? Este comentario, un otro comentarista que se llama Kliyakar tiene una interpretación diferente. Él dice, ¿cómo pudo maldecir al pueblo de Israel que nunca maldice a Dios? Él lo lee así. O sea, él dice que en el fondo el pueblo es el sujeto más que el objeto. ¿Cómo pudo maldecir a Israel? Dios no lo ha maldecido. Él lo lee así como, ¿cómo puede maldecir Israel? Dios no ha maldecido, no lo ha maldecido a él en el fondo. Entonces, él dice que, y argumenta que cuando las naciones de la tierra ven que pasan cosas malas, maldicen a sus dioses. Y dicen, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué nos estás trayendo todas estas catástrofes? No es justo. Pero incluso, dice él, los hijos de Israel, cuando viene, cierto, alguna consecuencia grave, feroz sobre sus vidas, aún así, aun cuando les causen desgracia, cierto, y sufrimiento, los hijos de Israel, los verdaderos, cierto, no maldicen a Dios, sino al contrario, bendicen a Dios por las malas noticias. Como cuando fallece alguien, ellos dicen, Baruch Dayan Aemet, bendito el juez justo, etcétera. Ok, decimos con esto que Israel es un pueblo bendecido, no puede ser maldecido, y así lo dijo Bilam. Ahora Bilam no se quedó con esto. Bilam, ¿cierto? Al ver la recompensa que obtendría, decidió avanzar, ¿cierto? Y dirigirse hacia el lugar, digamos, de la maldición. Por lo tanto, Bilam monta su asno o su burro hacia Moab. Y dice, y Hashem abrió la boca del burro. Y el burro le preguntó a Bilam, ¿qué te he hecho que me has golpeado 3 veces? Y nosotros leímos, ¿cierto? La Torá esta mañana y cuando leímos ahí decía 3 veces. ¿Y cómo decía 3 veces la Torá? Decía Shalosh Peamim. No, la Torá no dice Shalosh Peamim 3 veces. La Torá dice Shalosh Regalim. Que sería como 3 veces. En el fondo, tres, digamos, 3 veces como marchando, 3 veces caminando, o 3 veces andando. Podría traducirse así. Me ha golpeado 3 veces andando. ¿Ok? Pero literalmente dice Shalosh Regalim. Y eso salta, ¿cierto? En el texto para decir, bueno, ¿por qué dice la Torah Shalosh Regalim y no Shalosh Peamim? Entonces, al respecto, Rashi, el rabino, ¿cierto? Dice que aquí es el burro quien está criticando a Bilam por intentar acabar con Israel, con esta nación, Shalosh Regalim, 3 veces, o de 3 formas, ¿cierto? Mientras van avanzando, lo cual podría ser, y él lo lee así, lo parafrasea, y está intentando destruir a la nación que celebra o que tiene 3 celebraciones, conocidos como los Shalosh Regalim. Entonces, él dice, ¿por qué hace esta alusión? Bueno, porque si nosotros vemos, hay 613 mitzvot, mandamientos. Ahora, ¿cuáles son los mandamientos más importantes o principales donde mayor cantidad de gente se congrega para cumplirlos o donde en el fondo hay mayor mérito porque hay prácticamente se ve como que todo Israel está cumpliendo la Torah y es en el momento donde hay una fuente mayor de bendición y de protección para Israel? No es otro momento sino en esas 3 festividades de peregrinación donde Israel ascendía a Jerusalén. Y ese mandamiento no es tan difícil de cumplir, hay que elevarse, hay que caminar, hay que andar, ¿no? Hacia Jerusalén. El burro iba 3 veces andando, ¿no? 3 veces, sí, cierto, le dice, ¿por qué me has golpeado 3 veces andando? Y aquí el pueblo se dirige 3 veces, por así decirlo, andando a las regalim.
Ahora, sería, por tanto, que el mérito de Israel, digamos, de tener las festividades, por así decirlo, implican que por el mérito de Israel la maldición de Bilam no tendría efecto, poniéndonos en el caso, ¿cierto? De que en realidad estamos hablando, ¿cierto? De el pueblo es un pueblo que cumple mandamientos, un pueblo que también anda y se dirige hacia los mitzvot. Por otro lado, ¿cierto? Bilam quería destruir la esencia, digamos, del pueblo de Israel. Entonces sería mérito suficiente todo esto para Israel, digamos, para que las maldiciones en adelante, no solamente la de Bilam, sino que bastaría con que Israel celebrara las tres festividades de peregrinación siempre y ascendiera a Jerusalén para que nadie pudiese maldecirlo. Al respecto, dentro de la misma Torá, eh, dice lo siguiente, porque no hay Nahash en Jacob, dice la Torá, en Números 23-23, dice, no hay adivinación en Jacob, ni hay Kesem, hechicería, en Israel. Es decir, habrá, como este tiempo se les dirá a Jacob e a Israel, ¿qué ha hecho Dios? Así termina el versículo. Es decir, Israel es un pueblo donde no se hallan hechiceros ni adivinos. Por lo tanto, Bilam era un hechicero, ¿cierto? Un adivino. Pero en cambio el pueblo de Israel no debe tener nada de esto dentro de sí. Ahora, eh, ¿qué tiene mayor mérito? ¿Que Israel, digamos, celebre las festividades o que Israel no tenga divinos y hechiceros? Por así decirlo. ¿Hay algún mérito en que Israel, el hecho de no tener hechiceros, adivinos o el de participar en la fiesta, que le ameriten que no pueda ser un pueblo maldecido? La pregunta. Al respecto, hay un pasaje, ¿cierto? Una comparación interesante. Hay un pasaje en el Shira Shirim, Cantar de Cantares, y aquí lo vamos a conectar con más adelante el Matobu, donde dice Mayafu pe amayich bene alim bas nadib. Dice, cuán hermosos son tus zapatos o tus pasos con los zapatos, cuán hermosos son tus pasos con los zapatos, ¿cierto? De Israel. En el fondo así lo leen, o de sus príncipes. Literalmente dice de los príncipes. Cuán hermosos son los pies, digamos, de los zapatos de los príncipes. O los zapatos de los pies de los príncipes. Pero hay quien lo lee así. En realidad, estos pasos son los pasos de Israel. Porque hay un pasaje, ¿cierto? Donde los sabios interpretan este versículo así. Cuán hermosos son los pasos del pueblo de Israel en el momento en que ascienden a Jerusalén, al Beit HaMikdash, al templo, 3 veces al año en la fiesta de peregrinación. Cuán hermosos, dice, son los pies de los que andan y ascienden a Jerusalén, al templo, en las festividades de peregrinación. Ahora, eh, el punto aquí es cierto, es, ¿por qué dice cuán hermosos son los pasos usando zapatos? Ok, esto se refiere a que una vez que ya están, no se refiere al momento en el que ya están, dice en Jerusalén. Porque, de hecho, los sabios explican que cuando uno vaya al monte o cuando se reconstruya el templo, no vamos a ir, dice, con zapatos. Porque dice que ninguna persona podrá entrar o entrará con bastón o zapatos. Dicen los sabios. Están en una discusión en Berajot, que se basa, ¿cierto?, en los profetas, que no, nadie va a entrar, digamos, como con problemas al templo o con un bastón. Todos van a ser libres en ese momento. Entonces, explican los sabios que en realidad se refiere cómo uno va a ir o a andar con, comillas, zapatos. Se refiere al camino de ida, el viaje de ida, de fe, de Israel. En el fondo, Bilán, por así decirlo, estaba haciendo un viaje de ida para maldecir a Israel, pero también Israel, por otro lado, hace un viaje de ida con sus pies, andan en estas tres festividades de peregrinación.
Y eso es un acto de fe, donde todas las personas, ¿cierto?, debían ascender, hombres, mujeres y niños. Por así decirlo, todos salían de sus tiendas e iban y ascendían a Jerusalén. Simplemente, ¿cierto?, todos iban, digamos, caminando, andando, esas 3 veces, ¿cierto?, hacia Jerusalén, hacia el templo. Ahora, dice también la escritura, nadie codiciará tu tierra. Dice, ningún hombre codiciará tu tierra. La gente tenía que dejar sus tiendas e ir a Jerusalén. Alguien podría tener el temor y decir, bueno, ¿y qué pasa si dejo mis tiendas? ¿Alguien me puede robar? No, en el fondo los sabios explican que cuando uno se dirige y cumple los mandamientos, no hay nadie, por así decirlo, que te pueda maldecir. Cuando tú te dispones a cumplir los mandamientos, Dios te bendice. Nadie querrá tu tierra, nadie la codiciará, nadie te la va a robar. El hecho de que tú asciendas, por así decirlo, a Jerusalén y te encamines hacia su voluntad, hacia sus festividades, Dios te va a bendecir. Y no te va a maldecir y no va a permitir que te pase maldición. Aunque dejes todo abierto en tu casa, sin vigilancia, ningún hombre dice codiciará tu tierra. Por lo tanto, qué hermosos son tus pasos, como dice el Cantar de Cantares, se refiere también a, por así decirlo, a cómo se encamina el pueblo de Israel, cómo encamina sus pasos. En cambio, los pasos de Bilam, cómo se estaban caminando, en todas esas veces que es encarado, no tiene ese propósito. Al contrario, tiene el propósito de maldecir a Dios. En cambio, Israel, por otro lado, sus pasos son bendecir a Dios y encaminarse a hacer su voluntad. Y aquí hay un gran mérito, ¿cierto? Y fortaleza en el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando se encamina en la senda, ¿cierto? El Eterno. Ahora, Bilam llega, ¿cierto? Sube a sus montes y en esa tercera oportunidad, como dijimos, ¿cierto? Que bendijo una vez, quiso maldecir, bendijo, quiso maldecir, bendijo, quiso maldecir una tercera vez y bendijo a Israel. Y le dice las siguientes palabras. Matubu o aleja Jacob, Mishkenoteja Israel. Cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, oh Israel. Estas palabras son pronunciadas, ¿cierto? Por, por todos nosotros. Cada vez que abrimos, por ejemplo, el Shaharit, a su vez son pronunciadas en muchas sinagogas de todo el mundo. Cuando una persona entra, ¿cierto?, a la sinagoga pronuncia estas palabras. Está, ¿cierto?, en el Sidur, están en los cánticos, ¿cierto?, que se realizan. Y bueno, muchas incluso tienen grabados, ¿cierto? Sinagogas tienen grabados con estas palabras matubú. Ahora, al respecto, hay quienes dicen que matubú aleja Jacob, que lindas son tus moradas, que se referiría como al paisaje de Israel. Recordemos que Bilán dice que se puso un rostro en tierra, miró el desierto, miró cómo estaban dispuestas las tribus y dijo estas palabras. Ahora, por otro lado, por ejemplo, el Talmud interpreta que estas palabras, Matobu, aleja Jacob, Mishkenoteja Israel, se refieren a otra cosa. Como dice aquí, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Estas son las casas de estudio. Es decir, dice, estas son las Midrashot. Batei Midrashot. Las casas, cierto, de estudio. Y cuando dice, tu morada, oh Israel, dice el Talmud, estas son Batei Knesiot. Las sinagogas. Otra interpretación. En el fondo las tiendas son las tiendas de reunión y las moradas son como el tabernáculo. Hay quien dice. Es decir, las tiendas es como el Ohel Moed. Qué hermosas son tus tiendas, como el Ohel Moed, la tienda de reunión donde estaba la presencia de Dios. Y Mishkenoteja como el Mishkan, el tabernáculo. Tus moradas como la morada de Dios, ¿cierto? En medio del pueblo, el Mishkan.
Ahora, hay otra interpretación, por ejemplo, que hace Rashi al respecto. Y cita el Talmud y dice lo siguiente. Cuán hermosas son tus tiendas, porque Bilam vio sus aberturas y no estaban dispuestas la una frente a la otra, o la una enseguida de la otra. Y en base a esto vamos a también hacer un comentario. O sea, según esto, Bilam vio que los israelitas no tenían o no podían ver, estaban sus tiendas de tal forma dispuestas que no podían ver las tiendas de los demás. ¿Qué significa esto? Que cada tienda tenía privacidad. En el fondo, cada tienda, podríamos decir, no envidiaba a la otra, ni codiciaba a la otra. ¿Por qué? Porque cada tienda tenía, digamos, su, su intimidad. En cambio, ¿cierto? La del vecino no era visible desde la tienda de cada uno. Cada uno vivía puertas adentro y no miraba lo que hacía el vecino. No había envidia ni codicia. Ahora, este punto podemos llevarlo un poco más allá. Es la idea de este comentario. Vamos a hablar un poco más allá, porque vamos a ver una bella comparación que también se entiende del Peshat de este pasaje. Es una comparación, ¿cierto? Digamos de la belleza, por así decirlo, de la intimidad que hay de las personas. ¿En qué sentido? Los israelitas no podían ver la tienda de sus vecinos o vecinas, ¿cierto? Por lo tanto tenían privacidad e intimidad, cada uno dentro de ahí. Y por lo tanto si habían familias o cónyuges, podían tener intimidad entre ellos de tal manera, ¿cierto? Que no afectara, por así decirlo, la vida comunitaria. Cada uno estaba en su tienda, ¿cierto? Y estaban, ¿cierto? En su intimidad. Ahora, ¿por qué entonces Bilam parte diciendo con esta bendición, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel? ¿Por qué dice esto? Si realmente hablamos de tiendas, alguien dice, ay, son las sinagogas, son las escuelas. Otros dicen, bueno, se refiere al tabernáculo, se refiere a la tienda de reunión. Pero en realidad dice, oh Aleija, tus tiendas, Mishkiroteja, tus moradas, las tiendas y donde moras, es decir, tus hogares. ¿Por qué Bilam alabó, por así decirlo, los hogares, puertas adentro, ¿cierto?, de los israelitas? ¿Por qué las tiendas? Analicemos un poco esto. Cuando la escritura habla de las tiendas, vayan a sus tiendas, id a vuestras tiendas, es un eufemismo para hablar también de la intimidad de las personas. Y estamos hablando de la intimidad de un esposo y una esposa, ¿cierto? De dos personas, una pareja. Esto en la escritura suele ser un eufemismo. Entonces, si no es raro que lo interpretemos por este lado y que si leemos el sentido literal del texto de Bilam, no se esté refiriendo a otra cosa sino a esto. Qué hermosas son tus tiendas, es decir, lo que hacen dentro de sus tiendas. Entonces, por ejemplo, dice la escritura en Shemot, Moshe bajó la montaña hasta el pueblo y les advirtió que se mantuvieran puros y que lavaran sus ropas y les dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día y no se acerquen a mujer. Luego, ¿cierto? Cuando el pueblo le dice, bueno, sube solo tú, nosotros nos quedaremos, ¿cierto? Acá, no sea cosa de que muramos. Les dice nuevamente Moshe, id y decirles, regresad a vuestras tiendas. Fijémonos que en el pasaje, ¿cierto?, de la Torá dice que él bajó, les dijo al pueblo que se mantuvieran preparados, limpios y que no tocaran mujer. Pero luego de que el pueblo le dice, sube tú, por nosotros, no vaya a hacer cosa que nos pase algo, nosotros tenemos temor, mejor anda tú. Moshe les dice, bueno, regresen a sus tiendas. Esta manera, en el fondo, de decir
Está en contraposición cuando dice no toquéis mujer. Es decir, vuelvan a sus tiendas. Pueden volver en el fondo a estar con sus esposas, en este caso los varones, ¿cierto? A poder tener intimidad. Ok. Y es así perfectamente como lo explican los sabios de este pasaje. Y ellos exactamente así lo explican. Y de hecho, podemos seguir sumando otros pasajes de la escritura donde se hace la misma alusión. Cuando se habla de tienda, que se refiere a esto. Por ejemplo, cuando una persona padecía del tzarat o una lepra, debía permanecer, dice, fuera de su tienda durante 7 días. Después de haber sido declarada limpia, dice la escritura, perdón, dicen los sabios en el Talmud Mod Katan 7b, dice, se enseñó, pero él habitará fuera de su tienda 7 días, según lo que dice la Torá. Es decir, explica los sabios la Gemara, él será excluido de la cama conyugal. Tienda, dicen, siempre significa esposa. Como se dice, id y decirles, regresad a vuestras tiendas. Del pasaje, ¿cierto? Cuando el pueblo le dijo a Moshe, ok, yo subiré, le dijo el pueblo a Moshe, sube tú por nosotros al monte Sinai. Yo le dijo, ok, regresen a sus tiendas. Eso se podría decir, regresen, como dicen los sabios, a sus esposas. Siempre significa esto, dicen los sabios en el Talmud. O sea, tienda significa tu esposa. Otro pasaje en la escritura donde se hace alusión a la esposa, con la palabra tienda. Y es el pasaje donde Ezequiel personifica a Samaria y a Jerusalén con dos hermanas que están casadas con el Eterno, como dos hermanas que están casadas con el Eterno. Y dice así Ezequiel. Ezequiel 23. Dice, mortal, eran dos mujeres, hijas de madre. Sus nombres eran Ajolá o Ojolá, la mayor, y Ajoliba, su hermana menor. Y fueron mías y engendraron hijos e hijas. En cuanto a sus nombres, Ajolá era Samaria y Ajoliba era Jerusalén. El profeta Ezequiel personifica a Samaria y Jerusalén como dos hermanas, Ajolá y Ajoliba. ¿Ok? La palabra Ajolá o Ojolá en hebreo significa su tienda, y la palabra Ojoliba significa la tienda que está en ella. O mi tienda, mejor dicho, Ojolí es mi tienda, va en ella. Mi tienda está en ella, respectivamente. O sea, en el fondo está diciendo, por así decirlo, que el Eterno estaba casado, digamos, con estas dos ciudades, Jerusalén, Samaria, de tal forma que, como explica Ezequiel, había un hombre que estaba, un mortal que es casado con estas dos hermanas. Y en una, mi tienda está, ella es mi tienda, por así decirlo, ojalá, su tienda, y el otro era mi tienda está en ella. Es decir, tenía relación, ¿cierto?, con estas dos mujeres, estaba casado con ella. Y sigue explicando el profeta Ezequiel y dice, entonces los babilonios vinieron a ella para, dice, estar por la cama de David y la contaminaron con sus fornicaciones. Vinieron a ella, dice, para ir a su cama, perdón, y la contaminaron con sus fornicaciones y se contaminó con ellos hasta que se apartó de ellos denigrantemente. Ezequiel 23:17. Es decir, dice que en algún momento los hijos de Babilonia vinieron a ella y la ultrajaron. Y la contaminaron, dice, con sus fornicaciones. O con sus prostituciones rituales. Que apunta a ese lado también. Hasta que terminó aportándose de ellos, dice, denigrantemente. Entonces, la infidelidad, digamos, que tuvo Ojoliba es una ofensa, ¿cierto? Tan grave y severa como la destrucción de la ciudad santa, Jerusalén, y el templo de Dios. Es como una mujer que fue ultrajada. De hecho, típicamente, ¿no?, en las guerras, tristemente ocurre esto. Las mujeres, ¿cierto?, son ultrajadas por parte de muchos hombres que van a la guerra.
Y esto fue comparado así, en el fondo, la destrucción de Jerusalén como un ultraje, ¿cierto? Un ultraje que incluso llevó a la destrucción de la ciudad y el santo templo de Dios, el templo, ¿cierto? Sagrado. Por lo tanto, es imposible que si una mujer en el fondo estuviera contaminada, como aquí lo dice el profeta Ezequiel, que se contaminó de sus fornicaciones, que en una vasija contaminada pueda residir en el fondo la presencia de Dios. Y dice, ella hizo alarde de sus prostituciones y expuso su desnudez, y yo me aparté de ella, perdón, yo me aparté de ella, ¿cierto? Con rechazo, como me había apartado ya de su hermana. O sea, ella dice, hizo alarde de las prostituciones, puso su desnudez, etc. Y yo me aparté de ella. Entonces el nombre, Ojoliva, mi tienda está en ella, literalmente se refiere al templo también. Es decir, Ojolí, ¿cierto? O Ajolí sería mi tienda, pero Ojoliva sería una referencia. Mi tienda está en ella, en el fondo. Es una referencia aún más íntima. Es el templo. El templo de Dios está en Jerusalén. Fue destruida Jerusalén y además dentro de Jerusalén estaba el templo. Entonces Ezequiel prácticamente echa, ¿cierto? A esta mujer o a esta Jerusalén en el fondo que permitió, por así decirlo, que potencias extranjeras o que hombres, ¿cierto? De afuera eh, hicieran, ¿cierto? En ella idolatría, violaran el espacio sagrado de Dios, ¿cierto? Como el templo. Tal cual la infidelidad, ¿cierto? De Ojoliva. De esta manera, la tienda de Dios mismo, que sería metafóricamente hablando, la ciudad de Jerusalén, y la tienda que está en ella es el templo. Y en el fondo es el lugar donde se reserva la santidad de Dios. Entonces esto, ¿cierto? Es, en este contexto, de hecho, la palabra tienda fue ultrajada en el fondo. Y tiene que ver, ¿cierto? Digamos con algo que fue ultrajada, ¿cierto? Violada la tienda por los babilonios. Entonces, aquí tenemos, ¿cierto? Una alusión de nuevo de lo que es la tienda. Y hace alusión a la mujer, en el fondo. Y a la intimidad, ¿cierto? Que pueden tener. Y lo vemos en el ejemplo de los profetas. Lo vemos acá. Vamos ahora al Cantar de Cantares. Me ven la hora ya. Apurar la conclusión, pero aquí conectamos precisamente con Matobu. Todos estos términos metafóricos para una mujer, por ejemplo, el decirle tienda a la mujer, sugieren, de hecho, sugieren cierto, un lenguaje bastante explícito dentro de la escritura si lo leemos en estas claves. Cuando dice Matobu, qué hermoso, hay otro pasaje en la Torá, en la Tanaj, digamos que donde dice Matobu de manera textual. Lo leo. Dice, Mayafu dodaich, ajoti kala, Matobu dodaich, miyain vereach, shmanaich mikol besamim, etc. En hebreo, en español dice así, qué dulce es tu amor, hermana mía, esposa mía, qué hermoso, o cuán hermoso, ¿cierto? Es cierto, intimar contigo más allá que el vino, el aroma de tus aceites, más allá que las especias. Gotas de dulzura hay en tus labios, oh novia mía, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de vuestras vestiduras es como el olor del Líbano. O sea, la imagen, ¿cierto? Este poema que está donde en Shira Shirim, el Cantar de Cantares, dice textualmente Matobu. ¿Y a qué se refiere? Que en el fondo es cuán agradable, cuán bueno es, en el fondo cuando está hablando del hombre, ¿cierto? Está con la mujer. Dice Matobu. Hay otro pasaje aquí que podemos encontrar. Dice,
Cantar 4:12 dice, un jardín cerrado es mío, novia mía. Ella es un jardín cerrado, mi novia. Una fuente cerrada, un manantial sellado. Tus miembros son un huerto de granadas y todo tu fruto es delicioso. De aleña y nardo, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todas las maderas aromáticas, mirra y aloe, todos los perfumes selectos. Tú eres un manantial de jardín, un pozo de agua dulce, un arroyo que fluye del Líbano. En el fondo, aquí el varón está describiendo, ¿cierto?, a su mujer, podríamos decir a su amante, en el sentido de amar, ¿cierto?, como un jardín, pero diciendo un jardín cerrado, es decir, que todavía no estaba dispuesta o disponible para tener, ¿cierto?, con ella intimidad física. Continúa así comparando su apariencia y su olor, ¿cierto?, agradable como varias plantas aromáticas. Ahora, el tema de que ella sea un jardín, de nuevo, del cual fluye agua y aloe, están literalmente colocados en el pasaje de la profecía de Bilam. Es textual. Es el mismo lenguaje que utiliza el Cantar de Cantares. Entonces dice el Cantar de Cantares, como bosques de palmeras que se extienden, como jardines junto a los ríos, como aloes plantados por Adonai, como cedro junto a las aguas, agua correrá de sus baldes y simiente a través de abundantes aguas. Fíjense bien en el lenguaje, como bosques de palmeras que se extienden, jardines junto a ríos, aloes plantados por Adonai, como cedro junto a las aguas, agua correrá de sus baldes y su simiente a través de abundantes aguas. Él está hablando, ¿cierto?, del vientre de la mujer. Este poema, que aparece en Cantar de Cantares, y estos aloes que menciona, la palabra aloes en hebreo es ahalim, que suena igual y de hecho se escribe igual que ojolim, que significa tiendas. Entonces, al mismo tiempo, habla, ¿cierto?, de su fragancia, de lugares, ¿cierto?, donde estar con la mujer. Como dice, he perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela, dice el Proverbios 17:17. Y Bilam hace referencia también a esto cuando habla como el olor del Líbano. En la profecía que leímos al inicio, la vamos a volver a leer para ver la comparación. Dice así, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob, tus moradas, Israel, como valles que se extienden junto a jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, cedro junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Es decir, está prácticamente calcando las palabras, ¿cierto?, del libro de Cantares. Por ejemplo, dice así, Proverbios 5:15. Bebe de tu propia cisterna, agua corriente de tu propio pozo. Tus manantiales brotarán en arroyos en las plazas públicas. Serán solo tuyos. Los demás no tendrán parte contigo. Sea bendita tu fuente. Encuentra gozo en la mujer de tu juventud. Proverbios 1:2. ¿Qué le dice como consejo al varón? Bebe de tu propia cisterna, agua corriente de tu propio pozo. Serán solo tuyos y los demás no tendrán parte contigo. Sea bendita tu fuente, encuentra gozo, termina siendo la mujer de tu juventud. En el fondo, está hablando de la mujer, ¿cierto? No engañes a tu mujer, está diciendo. Regocíjate en tu mujer. Le está diciendo aquí el pasaje de Proverbios. Estamos leyendo Cantares. Estamos leyendo también Números, la parashá de Bilán. Le está diciendo de otra forma, regocíjate con tu mujer, con tus mujeres. Cuán hermosas son tus tiendas. Cuán hermoso es cuando tú estás con tu mujer. Es como estar, ¿cierto?, como valles, ¿cierto?, plantados, como aloes, etcétera, etcétera. Entonces, no simplemente estamos hablando, por así decirlo, de la mujer como si del cuerpo, sino del, digamos, del acto, de la relación, de intimar, ¿cierto?, con la mujer. Entonces, todo este pasaje está dándonos una clara muestra de lo mismo que está hablando Bilam.
Por ejemplo, cuando habla del jardín, dice, despierta, o viento del norte, ven, o viento del sur, sopla sobre mi jardín para que se extienda su perfume. Que mi amado venga a su jardín y disfrute de sus deliciosos frutos, dice Cantares 4:16. Y el hombre le responde, he venido a mi jardín mío, esposa mía. Tomé mirra y especias, comí mi miel y mi panal, bebí vino y leche. Es decir, en este contexto que hemos mencionado, Bilam está hablando de las hermosas tiendas de Israel como jardines a los plantados junto a un río. En realidad es una reflexión de la hermosura de las mujeres de los israelitas. Está hablando de que las mujeres de los israelitas son hermosas. De la manera, ¿cierto?, en que él miró y observó a Israel, desde el desierto, dice, miró las tiendas, miró cómo estaban las tribus y dijo, tus mujeres son hermosas. Los hombres, los israelitas se deleitarán en ellas. Por lo tanto, podríamos entender la bendición de Bilam como una bendición de fertilidad para Israel, ¿cierto? Dice él, hará que sus propias aguas semillas fluyan de sus baldes hacia las abundantes aguas. Dice, agua fluirá de sus baldes y su semilla, o su cera en hebreo, que podría leerse como, en el fondo, la semilla del varón, a través de sus abundantes aguas. Es de hecho también una descripción típica del lenguaje de la época para describir que la mujer es una fuente de agua, ¿cierto? Por lo que implica, ¿cierto?, el colocar como la tierra, un lenguaje en el fondo bien de agricultor, por así decirlo. Uno coloca una semilla en la tierra abundante de agua para que nazca, ¿cierto? Algo. Así también a la mujer se coloca una semilla para, digamos, y es una fuente abundante de agua que puede traer a luz un, un ser vivo, un niño, ¿cierto? Un bebé. Así también cuando veían, ¿cierto?, en la antigüedad que la mujer se le, digamos, agrandaba, ¿cierto?, su pancita y también salía líquido de ella después, es una fuente de abundante agua. Todas estas son alusiones a la mujer. Por lo tanto, la bendición de Bilam sobre Israel es una bendición de fertilidad y a su vez es una advertencia. La bendición de la tienda de Bilam es una promesa de que los hombres, si se deleitan en el fondo en sus mujeres, que son hermosas, hermosas son tus tiendas, disfruta tus tiendas, son abundantes, dice. Como valles que se extienden como jardines junto al río, como árboles plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, de las mujeres, ¿cierto? Darán mucho a luz y su simiente estará junto a muchas aguas. Serán muy fructíferas. Tus mujeres, alégrate en tu mujer, le dice Bilam a Israel. Ellas, ¿cierto?, te darán mucho fruto. Pero por otro lado también es una advertencia. Tus mujeres serán receptivas, fértiles, estarán contigo, ¿cierto? En tus tiendas habrá paz, habrá hermosura. Se podrán deleitar el uno al otro, ¿cierto? Pero solo a ojaleija, dice. Matubu o aleija. Cuán hermosas son tus tiendas. O sea, serás en el fondo virtuoso con ella dentro de tu tienda, es decir, con tu esposa. Pero ¿qué sigue la Torá diciendo? Mientras Israel estaba en Sittim, el pueblo se profanó prostituyéndose junto con las mujeres moabitas. ¿Y quién invitó al pueblo? Quienes invitaron al pueblo a hacer sacrificios para sus dioses. Y el pueblo participó de ello y adoró a sus dioses. Y el pueblo transgredió porque no fue capaz de deleitarse o disfrutar de sus propias mujeres, de sus tiendas, dentro de sus tiendas. Podemos decir entonces, si tan solo los israelitas le hubiesen hecho caso a Bilam y lo que estaba diciéndoles y advirtiéndoles, palabras que profirió en nombre del Señor. Les estaba diciendo, deleítense en su mujer, en su tienda. Pero Israel, acto seguido, capítulo siguiente, mientras estaba en Sittim, se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas. Y además, así como Israel lo haría tiempo después,
vinieron, por así decirlo, a ti e hicieron un sacrificio a otros dioses y participaste de su idolatría. Lo mismo que le pasó a Israel por adorar a otros dioses, vinieron, ¿cierto? Por así decirlo, a profanar el lugar sagrado, que es la tienda del hombre con la mujer, su lugar sagrado en el fondo. Si también pasó en el Israel, que en su espacio sagrado fue ultrajado. Dice, más adelante inclusive, que viene, ¿cierto? Este pasaje. Sin embargo, em, ellos mismos son los que por mandato de Bilam indujeron a los israelitas a transgredir a Adonai en el asunto de Peor, de modo que la comunidad fue herida por una plaga. Y más adelante, ¿cierto? Hay una historia donde viene un varón, Pinhas, ¿cierto? De la línea sacerdotal, y dice, y siguió a la israelita a la cámara, dice en hebreo, a la Cubá, y apuñaló, dice, a ambos, los atravesó a ambos, a la mujer israelita, al israelita, perdón, y a la mujer, a través de la matriz, que en hebreo se dice Kovatá. Entonces se detuvo la plaga. En el fondo dice, rompió, por así decirlo, en todo el lenguaje que estuvo describiendo esta porción, él atravesó esa parte, ¿cierto? Del hombre y de la mujer. Y eso detuvo esto, es decir, por culpa de que tú miraste a otra mujer, en el fondo, ustedes estuvieron con otra mujer, la moabita, y no miraron a su propia mujer, es tal el pecado severo, es como lo que hizo Israel en el futuro, después, ¿cierto? Al adorar a otros dioses. Incluso su matriz, que podríamos decir su lugar más íntimo, mi tienda está en ella, Ojoliva, que era el templo, también fue traspasado. Sí dice, ¿cierto? De manera similar nosotros podemos ver, ¿cierto? El lenguaje que utiliza incluso el padecimiento del Mesías dice que fue traspasado. Este lenguaje, ¿cierto? De ser traspasado, no me estoy refiriendo a dónde él haya sido traspasado, sino que el lenguaje está claramente en alusión a digamos, en este sentido a la infidelidad. Como Israel fue infiel, mereció castigo. Como Israel fue infiel, el Mesías también tuvo que padecer. Digamos, como la mujer infiel, ¿cierto? Tenía que tomar esas aguas amargas. También padeció el Mesías. El templo fue destruido, ¿por qué? Por la infidelidad. E Israel fue destruido en este caso por la infidelidad de sus varones, sus hombres, por las mujeres moabitas. Y dice, y con esto finalizo, cuán hermosas son tus tiendas, Jacob. Deleítate, hombre, en la mujer que tienes, en tu tienda, en tu casa, en tus moradas, en tu lugar íntimo, Israel, como valles que se extienden, como jardines junto al río. Abiertos para ti, en el fondo está diciendo, como árboles plantados por el Señor, como cedro junto a las aguas. Agua correrá de sus baldes, su simiente estará junto a muchas aguas, será fructífera, te dará mucha descendencia, muchos hijos, mucho fructífero, ¿cierto?, para tu pueblo. Y dice, más grande que Agag será su rey. Inmediatamente profetiza, y de su simiente, de la simiente de tus mujeres saldrá uno más grande que Agag, que será su rey. Y su reino será exaltado. El reino del linaje, ¿cierto?, de ellos es David y el Mesías. Dios lo saca de Egipto. Es para él como los cuernos del búfalo. Es decir, te sacó como con fuerza, con fortaleza. Los cuernos del búfalo, si ustedes se fijan en las coronas, son así, como puntiagudas. Hacen alusión a los cuernos. En el fondo está hablando del reinado, ¿no? Dios lo saca de Egipto. Y es para él como cuernos del búfalo. Él te pondrá en el fondo en autoridad como rey. Devorará a las naciones que son sus adversarios. Desmenuzará sus huesos. Los traspasará con sus saetas. Se agazapa, se echa como león. Todo esto también está aludiendo, por así decirlo, al Mesías. Como león, ¿a quién se atreverá a despertarlo? Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. En el fondo, si tú consideras hermosa tu casa, tu familia, tu esposa, te deleitas en ella y no vas, ¿cierto?, en búsqueda de otras cosas, todo esto te promete. Y de tu descendencia vendrá rey y reinará y vencerás a todos tus enemigos. Por eso es que cuando
Concluyo con esto. Un hombre se deleita, una mujer se deleita en su pareja, en su esposo, su esposa. Tienen una buena relación. Como dice el proverbio, deleítate en la mujer de tu juventud, en todo esto que te ha dado. Una familia es estable, es feliz, se establece como un reino, viven tranquilos. Aunque vengan obstáculos adversarios, dice, los vencerás, desmenuzarás sus huesos, dice, los traspasarás como saeta. Estarás agazapado como león, dice. ¿Quién te despertará cuando en tus tiendas, en tus moradas, estás bien en el fondo con tu esposo o tu esposa? Las bendiciones se multiplicarán sobre ti. Lo contrario si no lo haces. E Israel, lamentablemente en este pasaje, al finalizar, prefirió abandonar su tienda, que eran hermosas, a sus mujeres, e irse con las moabitas. Una gran lección aquí, ¿cierto? Yo sé que hay un lenguaje bien intenso, pero bueno, es necesario explicarlo, porque así está descrito, y así lo vemos en la escritura. Así que tengamos cierto ese cuidado, que Dios proteja a nuestras familias, deja los esposos, esposas, las parejas, se tengan respeto, ¿cierto? Cariño, amor, que consideren la hermosura el uno del otro, para que realmente el reino de su familia, el reino de Israel y todo lo que sigue en adelante esté bien estable y fuerte y digno, ¿cierto? Y de esa manera nadie te vencerá, dice, y tú vencerás a todos los enemigos. Pero cuando esto no es así, vienen todos los males. Cuando no se respetan el uno al otro, lamentablemente viene destrucción, plaga, hasta que eso se corta de raíz. Y a veces todo lo demás es irremediable. Entonces, considera, dice, deleitarte en el fondo, Israel, en tu mujer, en tus mujeres. Que el Eterno les bendiga a todos. Chao, chao.